Mi nombre es Leonardo Fausto Torres Ramírez. Pertenezco a la comunidad de Regla de Ifá, comúnmente conocida como Santería. También pertenezco a la comunidad LGBT y más. Y mi casa o mi templo se encuentra en el Estado de México, en la frontera con Ciudad de México, y se llama Santería Elewa. ¿De qué manera está presente la diversidad sexual en tu comunidad religiosa? En mi comunidad, como tal, dentro de la religión, se encuentra desde el momento de la cosmovisión yoruba. Las deidades africanas y posteriormente afrocaribeñas se encuentran presentes porque las deidades tienen una forma, un género definido, tienen una personalidad, pero a su vez tienen otros caminos, unas variantes, por así llamarlas, que les marcan otros géneros y otros rangos de edades. Por ejemplo, tenemos el caso de la deidad Obatala. Obatala es una deidad masculina que se representa con un anciano de 70, 80 años. Sin embargo, esta deidad llamada Obatala tiene diferentes caminos, diferentes personalidades, por así llamarlas. Una de ellas es el camino de Yamile. Yamile es un camino femenino y a partir de esta entidad femenina representa a una mujer que ha tenido una vida tormentosa en el amor, una mujer joven. Entonces vamos viendo cómo Batala tiene un género masculino, pero tiene caminos con otros géneros. Así como tenemos esta parte masculina, también tenemos esta parte femenina dentro de la misma deidad. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que todo lo que tiene que ver con cuestiones de género y demás se parten de este ideal. Es lo que les podría responder en esta primera pregunta. Bueno, dentro de la religión, al que conocemos como el grado comúnmente máximo, es el grado de Babalao. El Babalao es aquel individuo que tiene la potestad para emitir todo tipo de rituales dentro de la religión. ¿Por qué? Porque hay rituales que solamente puedes ir haciendo conforme vas avanzando. Ese sería el grado máximo. Las condiciones que sí te pueden impedir llegar a ese grado es la falta de constancia para ir al templo, la falta de dedicación para aprender, para adquirir los conocimientos y ya para la cuestión de ejecución. Eso también te puede detener. O te puede detener también tu capacidad física para soportar las diferentes ceremonias dentro de la religión. Pero como tal, que estas cuestiones de orientación sexual o demás relacionadas con este tipo de temas no son impedimento, al menos en mi templo. En otros templos sí. ¿Has sentido exclusión en tu comunidad religiosa por ser LGBTQ+? En el caso de mi comunidad, haciendo hincapié en que yo únicamente pertenezco a una casa y cada casa o templo tiene sus autonomías, muy particularmente a donde yo pertenezco, esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque llegan muchas personas que vienen de otros sistemas religiosos, tanto derivados del cristianismo, derivados del islam, muy variado todo esta situación, y se sentían excluidos. Entonces llegan justamente a la regla de Ifá, a la comunidad a la que yo pertenezco, y no existe esa exclusión. No es una razón para excluirles. Se les puede excluir por no practicar adecuadamente la religión. Se les puede excluir por tratar de ser unos charlatanes y presumir de sus conocimientos. Pero por cuestiones de orientación sexual o algo parecido, no. A mí en lo personal nunca me ha pasado y hasta donde sé no existe algún caso dentro de mi comunidad en este sentido, porque justamente buscamos apegarnos a la cosmovisión antes mencionada para aceptar a todos los individuos tal y como son, sin que la cuestión religiosa sea una razón de discriminación. La santería no es un sistema religioso homogéneo. No tenemos una institución formal como por ejemplo el Vaticano para la Iglesia Católica o las diferentes iglesias protestantes. En el caso de la santería tenemos múltiples casas, múltiples templos que van poco a poco tomando poder. Entonces tenemos por ejemplo la Casa de Cuba. La Casa de Cuba emite ciertas reglas, ciertas opiniones, ciertas indicaciones en términos generales para todo creyente. Sin embargo, estas opiniones no siempre concuerdan con otras casas. Tenemos, por ejemplo, la casa principal de México,
que te empieza a emitir otros comunicados que no siempre concuerdan con. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? La santería es un sistema religioso que poco a poco se está institucionalizando, pero es algo que va a tardar muchísimos años. Y ahí, ¿qué pasa aquí? El hecho de que, por ejemplo, bueno, esto se va a ir reflejando ya en cuestiones de a nivel tema, a cada comunidad. Entonces no entendamos la santería como una sola comunidad, sino como un montón de comunidades aisladas entre sí. Por ejemplo, ¿a qué es a lo que quiero llegar? En mi casa, a la que yo pertenezco, no hay problemas de discriminación para personas trans ni para ninguna otra persona por condiciones de orientación sexual. Sin embargo, si tú vas a otras casas, vas a encontrar que sí existe discriminación en alguna o en varias. ¿Por qué? Porque están muy apegados a otros principios de otros sistemas religiosos. Recordemos que la santería también es un sistema con diferentes sincretismos, y uno de estos sincretismos se deriva del catolicismo y de iglesias protestantes, incluso del Islam. Entonces hay comunidades santeras donde sí existe ese prejuicio sobre las comunidades trans. Entonces es muy importante esto. Incluso también existe un sexismo bien marcado, porque en términos generales a una mujer no se le permite llegar al grado de babalao, que es el grado máximo dentro de la religión. Simplemente se quedan con el título de madrinas. Entonces yo creo que estas cuestiones sí es importante aclararlas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se vive en mi comunidad y otra cosa lo que se vive en diferentes templos o diferentes casas de regla DIFA. ¿Has sentido exclusión por parte de los colectivos LGBTQ+, por ser creyente practicante? En caso personal no me ha pasado. He llegado a ser discriminado, pero por pertenecer a la religión. Me han excluido, por ejemplo, en ofertas de trabajo. Sin embargo, por cuestiones de orientación sexual, no. Y en cuanto a personas, tampoco. O sea, realmente no ha sido algo determinante. Simplemente la orientación sexual es una cosa y lo otro son otras cosas. Son completamente diferentes, al menos en mi experiencia. ¿Cuál crees que sería una estrategia de combate contra esta doble discriminación? En la regla de IFA, al igual que en cualquier otro sistema religioso, tenemos permeado de diferentes cuestiones que en términos marxistas les denominamos estructurales, ¿no? Problemas que nos han permeado tanto de machismo, sexismo, o sea, realmente un montón de cosas que permean a la sociedad, ¿no? Que se ven reflejados obviamente en los sistemas religiosos. Entonces yo creo que en términos generales lo que es importante es comenzar a actuar como personas, dejar a un lado estas cuestiones tan sin sentido, tan deshumanizadas, porque se supone que los sistemas religiosos se crean con la intención de ser mejores personas. Lo que se predica en términos generales, es el amor. Entonces yo creo que se tiene que hacer una conciencia y empezar a trabajar con todas las personas, apegándonos como tal a nuestro sistema religioso y dejando a un lado prejuicios personales y todas estas cuestiones que son negativas, que se ha demostrado políticamente principalmente, de forma política principalmente, que son cuestiones que no le dejan nada a la sociedad. Entonces, pues yo creo que tenemos que adaptarnos a la época en la que estamos viviendo. Ya no estamos en un siglo XIX, ya no estamos en tiempos de la Inquisición, estamos en pleno siglo XXI. Entonces yo creo que lo que es necesario en este sentido es ampliar los horizontes, apegarnos a los sistemas de valores en los que vivimos actualmente y buscar hacer a partir de ahí una mejor sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de la comunidad a la que pertenecemos. En el caso de la regla de IFA, a partir de la casa a la que yo pertenezco, empezar a permear de valores y empezar a hacer conciencia en toda mi comunidad para hacer de este sistema religioso algo mejor. Y poco a poco ir limpiando, porque es un proceso lento, ir limpiando y dejar claro que no hay malas religiones, simplemente hay malos creyentes. Y que, por ejemplo, en el caso de la santería o regla de IFA, que está muy estigmatizada, dejar en claro que se trata de una estigmatización por cuestiones políticas y religiosas que vienen de otros sistemas religiosos y de otros sistemas muy propios de Occidente, y que no es porque realmente seamos un sistema religioso derivado del diablo o alguna cuestión de brujería como comúnmente se nos denomina, ¿no? Entonces creo que es un proceso muy lento, pero tenemos que empezar una campaña para
cambiar todas estas visiones que se tienen dentro de la regla de IFA o el mundo exterior tiene acerca de nosotros. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer.